pedir comida a domicilio a través de un móvil. Recuerdo hablar con muchos inversores que decían esto no va a funcionar nunca, aunque tú tengas dinero para invertir en nuestra empresa, nosotros no vamos a entrar ahí. El usuario que repite se baja. No voy a compartir datos, pero es realmente mucho mejor de lo que habíamos previsto a nivel de SEO. ¿Y para qué hacéis todo esto si todo el mundo busca en ChatGPT? Seguramente la IA me facilita ser mejor product manager. Llega un punto que no llega a ser una broma el que haya un sello de By Humans. Esto es By Humans, el podcast donde exploramos cómo los humanos estamos afrontando el nuevo paradigma digital en nuestras profesiones. Nos sumergimos en conversaciones profundas para entender el impacto de la tecnología en el liderazgo y las decisiones que están transformando las organizaciones. Buscamos entender cómo los líderes impulsan este cambio cultural y organizativo y cómo la inteligencia artificial y otras tecnologías, en definitiva, la innovación, están redefiniendo la forma en que trabajan, crean y deciden. Este podcast es posible gracias a High Experience, la consultora boutique de producto digital. Arrancamos. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de By Humans, el podcast de High Experience. ¿Cómo estás, Roberto? CEO y fundador de High Experience, el mismísimo. Siempre me presentas así como si fuera algo... Es que eso es importante. Es algo importante. Wow. Yo bien, ¿y tú? Muy bien. Ganas de conocer a más humans que están liderando producto. Eso es. Digital. Bueno, yo soy Pablo. Me presento también cada vez porque es que imagínate que es el primero que ven. Imagínate. Y no nos presentamos. Pero este chico, ¿cómo se llama? Vamos al lío. Es que hoy tenemos a un invitado de nivel, ¿eh? Tela marinera. Muy bien, además, ¿eh? Sí. Buen perfume. Sí. Se nota el sector. Sí. Tenemos aquí a Manu Arjó, Head of Product en Grupo Interflora. Para quien no conozca Interflora, es la empresa líder mundial en la entrega de flores, plantas y regalos a domicilio en todo el mundo. Y él allí lidera pues, la parte de estrategia y desarrollo de producto, si no me equivoco, de los productos digitales en Europa. Digo que es un perfilazo porque tiene una trayectoria que, bueno, ahora nos cuentas, porque fuiste fundador de Food2You, por lo tanto, denominador común en nuestros invitados, emprendedores. Eso es algo que a mí me encanta porque dice mucho de una persona cuando emprende. Y otras trayectorias, o sea, otros puestos que forman parte de su trayectoria ha sido Chief Product Officer en Colvin y CEO en Big Green, donde asumo que cuajó la experiencia que le ha llevado o le ha abierto la puerta a Interflora. Además, es profesor en universidades de referencia en e-commerce y marketing digital, con lo cual compartir conocimiento es algo que le gusta, eso nos interesa. Y bueno, tiene un background que a mí me resuena porque es ingeniero en telecomunicaciones. Yo soy ingeniero en telecomunicaciones frustrado, no lo sabes, pero yo empecé la carrera de telecos. Y te fuiste para... Pero ya en el bar decidí que era mejor estudiar humanidades. Pero además este podcast es ¿no? Lo que resume tu trayectoria, tío. Es tecnología, pero no, para humanos. Filosofía. Vamos a... Bueno, lleva 15 años creando y escalando productos digitales en sectores muy diversos: flores, plantas, delivery, software, marketplace. Y hoy lo hemos traído aquí para que nos explique su visión acerca del poder de los datos, del poder de la intuición, del poder del propósito y su visión del futuro del e-commerce gracias a la IA, esa tecnología omnipresente a día de hoy. Entonces, como siempre digo, no me enrollo más, que me enrollo bastante. Bienvenido, Manu. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Empezamos siempre por un bloque, que es el bloque del pasado, porque entendemos que tu background, tu formación, tus experiencias, pues forman parte indivisible de quién eres hoy. Entonces quisiera saber qué hace clic en tu cabeza, qué sucede en tu vida para que te dediques al producto digital. Bueno, como tú dices, ¿no? Yo acababa de hacer la carrera, no me gustaba mi carrera. La acabé, de hecho hice una rama que se dedicaba a la innovación en empresa, me gustaba más el tema del mundo empresarial, me atraía más. Supongo que cuando decidí con 17 años no era lo mismo que cuando acabé, ¿no? Y el producto digital une dos de esas, ¿no? Que es la parte que tenemos de ingeniería, evidentemente tecnología, que hay que saber
parte de ello, pero también la parte de empresa. Y por último hay un tercer punto, ¿no? Que es la parte de usuario, que personalmente es la que seguramente me parece más atractiva hoy en día. Al acabar la carrera empecé a trabajar en una consultoría, pero dos amigos me dijeron, oye, tenemos una idea y queremos que formes parte de ella, y la idea me pareció muy interesante, que era pues pedir comida a domicilio a través de un móvil, ¿no? Que en ese momento no existía en España Qué bueno. Y realmente sonaba a que no sabemos si va a funcionar, ¿no? Hoy en día parece chiste porque claro, todo el mundo... Bueno, no hay otra manera de pedir, ¿no? Pero en ese momento se pedía, recuerdo hablar con muchos inversores que decían esto no va a funcionar nunca porque aquí en España se pide telepizza solo, nadie pide chino, nadie pide japonés, hamburguesas a domicilio no era un concepto que existiese, y se pide llamando por teléfono. Hay el número de teléfono que todo el mundo se lo sabe y ya está. Sí, ese era el statu quo, ¿no? Sí. Al final era la... Nosotros hacíamos el pitch diciendo nadie va a abrir un portátil para pedir desde una web, nadie va a querer llamar después de todo el día trabajando, nadie va a llamar por teléfono. Hay una cosa en Estados Unidos que se llama Android y que se llama iPhone, que aquí empieza a llegar. Nosotros, como fundadores, no teníamos ni ningún iPhone ni ningún Android. O sea, vuestros Nokias 33. Sí, yo tenía un Nokia y uno de los fundadores se compró un Android, que era el más técnico, ¿no? Para poder desarrollar. Y con eso empezamos. Pero en ese momento era un poco contracorriente. Sí. Todo el mundo tenía Nokias y Blackberries, efectivamente. Exacto. Y a partir de ahí, empezar a entender que la tecnología no lo era todo, sino que había un usuario detrás que tampoco, al final, en ese momento era la IA de ese momento, ¿no? Móvil, apps, ¿no? No era, y eso es lo que me atraía, de hecho, no era muy novedoso, pero el usuario lo daba por garantizado. Si me bajo una app, tiene que funcionar, tiene que haber restaurantes en la zona y el botón tiene que estar bien puesto en su sitio. Claro. Y entonces empezar aquí a entender que hay una cosa que se llama Google Analytics y cuando toco un botón o muevo una cosa, los números cambian. Eso era una maravilla para mí. Me parecía... Entonces empecé a comprar libros de UX, que en ese momento yo creo que no se llamaban ni UX, ¿no? Pero, no sé, el Don't Make Me Think, el The Design of Everyday Things, y a partir de ahí interesarme en esa tercera pata del producto, ¿no? Business Tech y usuario, que podría ser la primera más que la tercera, pero así empezó. Así empezó mi interés por el producto digital, sin saber que se llamaba producto digital, también claro, te digo. Sí. Porque había muchas cosas que hacíamos que ahora seguimos haciendo en producto digital, pero que no tenían un nombre, o si lo tenían, no era aquí en Barcelona o yo no lo conocía, vaya. Creo que vendimos en el momento adecuado, porque después nació Glovo, llegó Uber Eats, Riders, otro concepto que nosotros no habíamos entrado nunca, y creo que estoy muy contento de haber vendido en ese momento. Muy bien. Super. A nivel holístico, transversal, ¿qué aprendiste de esa etapa emprendiendo? Que a día de hoy todavía recuerdes esto es herencia de aquella época. Bueno, yo creo que lo más importante, y que es siempre una de las cosas que se dicen en producto, pero que en ese momento tampoco lo sabíamos, es aprender a decir no. Porque yo como emprendedor, yo hubiese dicho que a todo lo que... Imagínate, reuniones con inversores y te dicen... las dos cosas que me decían es nadie va a pedir después de... O sea, fuera de Telepizza, y hay que hacer una app para BlackBerry. Porque los inversores todos tenían BlackBerry. Y yo, como CEO... Yo decía, sí, hay que hacer una app para BlackBerry. Pero mis cofundadores decían, no vamos a hacer una app para BlackBerry porque el futuro no está ahí. Aunque parezca ahora mismo que el futuro no está ahí, ya te digo que no era mi decisión, pero ellos eran capaces de decir, no, el futuro no está ahí. El futuro está en Android y está en iOS. Y acordamos que era así, ¿no? Y esa capacidad de saber decir no no nos vamos a meter ahí, aunque tú tengas dinero para invertir en nuestra empresa, nosotros no vamos a entrar ahí. Creo que es algo que hoy en día todos los product managers saben que tienen que decir no todos lo hacen a veces, ¿no? Pero lo aprendí en ese momento y lo sigo aplicando hoy en día en todo momento. Qué buen learning, ¿eh? Sí. Saber decir no siendo capaz de explicar el porqué.
¿no? En ese y momento. Sabiendo también que puede ser que a veces aciertes y otras que falles. Al final, el producto, todos nos basamos en hipótesis, ¿no? Evidentemente, contra mejor fundamentadas estén, ¿no? Y más preparados estés para visualizar ese futuro, ¿no? Pero realmente... La probabilidad siempre está ahí. Sí. Equivocarte. Y de las muchas cosas que probamos, un tanto por ciento muy alto falla. Igual que de las muchas startups que se crean, un tanto por ciento incluso más alto falla, ¿no? Pero yo creo que ese es el juego de emprender. Al final es el tener una idea, tener una visión e ir a por ella sabiendo que por el camino van a haber algunos que te van a apoyar y otros que van a decir, oye, pues si no es como yo digo porque soy el que pone el dinero o soy el que tal, no voy contigo. Ok, sigo adelante, ¿no? O sea, me ha recordado que mi padre tenía en su despacho, me acuerdo que era crío, tenía un cartel, él era director comercial. Primer aprendizaje del director comercial era aprender a decir que no. Ah, sí. Y realmente, o sea, es que lo recuerdo perfectamente, me ha recordado mucho porque estaba ahí en su despacho y de crío pensabas, no es tan difícil. Y luego te das cuenta que es más complicado. Más complicado, porque es lo que decimos, decir no. Es diciendo no y me voy a enfrentar a ti porque es no es la manera, ¿no? Es decir no, pero te voy a explicar el porqué. Claro. Hay un razonamiento detrás, hay una priorización, hay un backlog, hay una visión y esto, que es muy buena idea, ahora mismo no toca. Vamos a pasar al presente. Ya hemos hablado un poquito de tu trayectoria, de qué es lo que te ha traído a dedicarte a lo que te dedicas. Pues hablando ahora de estrategia, de retos y de aprendizajes, nos gusta arrancar definiendo un poco tu rol y cuáles son tus actividades diarias. ¿Cuál sería como tu checklist diaria? ¿Cómo arrancas tu día? Bueno, mi rol es, como has dicho anteriormente, ser el Head of Product del grupo Interflora a nivel europeo. Interflora es para todo el mundo. Nosotros estamos centrados en algunos países de Europa, de hecho. Y mi rol diario, o como yo arranco el día, es, en verdad no arranco el día de una manera concreta, seguramente la arrancaré con una reunión. Pero lo que se basa a mi día a día es en hacer posible que mis equipos o mis product managers tengan las herramientas necesarias para llevar a cabo su visión, ¿no? La visión que hemos definido depende de qué producto digital que estemos hablando, pues hace más o menos tiempo, cuánto falta para llegar a ese tiempo que dijimos donde queríamos estar y qué trayectoria lleva, cuál es el roadmap, estamos consiguiendo lo que queríamos, etcétera o no, pero no tanto en la ejecución, porque eso no me toca tanto, aunque me encanta, sino más en el... Y yo siempre digo, ¿no?, que al final es el rol del manager es intentar que tu equipo tenga todas las herramientas necesarias o se sienta cómodo para poder desarrollar su trabajo, ¿no? Más que exigir ¿qué necesitas tú para que el trabajo que tú tienes que hacer salga sin los mínimos imprevistos, ¿no? Con los mínimos imprevistos. Ayúdanos a entender el ecosistema digital de Interflora. Porque claro, ¿no? Cualquiera pues, puede pensar que pues, habrá un e-commerce y un backend para gestionar las flores y ya estaría, ¿no? Sí, pero la gracia de Interflora, y en esto se diferencia de las... Interflora es una marca que tiene... depende de qué países, 100 años de historia. Aquí en España pues unos casi 80 y pues en otros países 75, pero más o menos estamos ahí. Es una empresa centenaria, ¿no? Entonces, la gracia que tiene Interflora es que como se pensó hace 100 años, se pensó en cómo poder entregar flores en cualquier sitio hace 100 años. En el momento o en... Claro, porque yo tengo entendido que antiguamente, bueno, ahora a lo mejor también mantenéis parte de ese negocio, pero Interflora era un negocio incluso más B2B, ¿no? O sea, al final las floristerías ya, ¿no?, contrataban a Interflora para hacer el reparto pues de una flor que le había contratado un cliente por teléfono. Ahí está, ese es el inicio, ¿no?, en el que tú como hace 50 años, digamos, vas aquí en la esquina, a la floristería de la esquina y le dices, oye, necesito enviar flores a Coruña, contáctame un florista de Coruña para que entregue esas flores, ¿no? No envío las flores desde aquí hasta Coruña, sino que... es una red. Sí, claro. Entonces tenemos una red de floristas para ello, ¿no? Hoy en día ya no es necesario. Desde 2016, 2017 nacen muchos DNVBs que se centran en yo puedo entregar en 24 horas, como puedo entregar en 24 horas en cualquier punto de España, Francia, UK, lo que sea,
pues entonces lo que hago es centralizo todo en un almacén y desde ese almacén pongo las flores en una caja, aguantan bien 24 horas y esas flores se entregan al día siguiente en A Coruña. Pero la gracia de Interflora es que tenemos esa red de floristas que mantenemos y que cuidamos mucho porque son artesanos que además son del barrio, conocen la flor, etcétera, y conocen incluso muchas veces al cliente. Y ellos mismos hacen la entrega, con lo cual es mucho más personalizado. Y esa es la diferencia de Interflora, que viene de nuestra herencia, ¿no? Y que hace que nos diferenciemos de la competencia. ¿Qué softwares tenemos o qué productos digitales tenemos? Bueno, tenemos evidentemente el e-commerce, que es súper importante, ¿no? La página web. Tenemos una app recientemente que hemos lanzado. Tenemos Customer Service, muy importante para Interflora, porque, o sea, el software de Customer Service, porque realmente es el trato con el cliente que lleva muchos años comprando en la marca, es súper importante para nosotros. Y por último, tenemos el software para floristas, que es el software desde el que cuando ahora se hace un pedido en la web o cuando se hace un pedido store to store, lo que decimos, ¿no? Desde donde sea A Coruña, desde un florista a otro florista, ellos introducen el pedido en ese software y el otro florista, el receptor, recibe ese pedido o cualquiera que se haya hecho en la web o en la app dentro de ese software, que es un software muy importante para nosotros también porque nosotros siempre decimos que tenemos dos usuarios, el usuario B2C, el que compra en la web y la app, y el usuario florista, que es nuestra red, ¿no? El artesano, el que hace las flores, debe de tener un software que es igualmente bueno y medimos el NPS del florista porque si el florista está contento acabará ofreciendo mejor calidad también en su trabajo. Y entonces no me ha quedado claro si tenéis almacén propio o no. Depende del país, ahora vale. Sí. Okay. Significa, y en algunos países ahora tenemos dark stores también. Vale. Pero significa que depende de qué ramos que encuentres en la web o depende de qué ubicaciones donde tenemos lo que llamamos áreas blancas, pero lo que se podría llamar áreas donde no entregamos con un florista, o no llega ningún florista ahí, ahora sí que somos capaces de entregar con almacén, pero tardas 24 horas, no puedes entregar en el mismo día, ¿no? De la otra manera, en otras áreas donde tenemos floristas, entregas en 1 o 2 horas. Así que depende del país y depende de la situación, pues tenemos diferentes combinaciones. ¿Y para esas dark store y almacén no tenéis tecnología adicional? No, tenemos la misma que tiene para el florista. Digamos. Vale, interesante, por entender un poco, ¿no? ¿Cuál es el ecosistema y el funcionamiento de... Sí, al final solemos tender a reducir, ¿no? Esto es un e-commerce y plantas. Exacto. Y a funcionar. Y realmente lo rico, ¿no? De la tecnología es que ayuda, más allá de poder hacer una transacción, es a hacer más eficientes los procesos, ¿no? Bueno, uno de los ejercicios que hago yo a mis alumnos es un e-commerce, pero no quiero que pienses cómo va a ser la web, que es lo que... ¿no? Si pienso en e-commerce, ¿lo voy a hacer azul o lo voy a hacer blanco? Ya las estructuras. Eso me da igual. ¿Cómo vas a hacer el stocking, la logística? ¿Cómo vas a hacer todo lo que no... ¿Qué métodos de pago vas a permitir incluso en la web si quieres? O cómo vas a gestionar la empresa que hay detrás del e-commerce, ¿no? Que creo que es importante. Son alumnos que no hacen product management, son otros alumnos de universidad, pero yo creo que es interesante que entiendan que si se quieren dedicar al digital, el digital no es solo qué bonito me va a quedar la homepage, ¿no? Sino ¿Qué nos vas a decir? Sí. No solo es pintar pantallas. Tradición versus innovación. En un sector tradicional como es el envío de flores, ¿cómo maridáis o cómo equilibráis la innovación teniendo en cuenta lo que exigen los usuarios a día de hoy, ¿no? Es muy buena pregunta. Y también hay un tercer usuario, antes decíamos floristas y B2C, ¿no? Hay un tercer usuario interno en Interflora, que claro, son empresas con mucha trayectoria, con gente que lleva muchos años trabajando ahí dentro y con unas maneras de hacer que hay que cambiar esa cultura, ¿no? Y eso también hay que maridarlo. Cómo desde 2020, cuando llego yo, introducimos el producto digital, cómo vamos a cambiar esa cultura interna para que lo que antes era, yo quiero esto así, ahora es, bueno, vamos a hacer product discovery, vamos a A/B testearlo, etcétera, 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 ¿no? Y cómo no
¿cómo hacemos que todo el mundo se sienta aceptado? Porque si yo llevo 40 años trabajando en Interflora y viene un chico de Barcelona y me dice que las cosas ahora se van a hacer distintas, pues a lo mejor no me parece bien, porque yo llevo 40 años trabajando de la misma manera. ¿Y quién es este? ¿No? Pues eso, ese cambio cultural creo que es incluso más importante que el externo. Por ejemplo, el típico ejemplo, cuando yo llegué a Interflora, una de las cosas que yo venía pues, de Big Green, Colvin, etcétera, ¿no? No podemos poner un número, ese número de teléfono que aparece en la homepage para que el usuario pueda llamar para hacer un pedido, me sale mucho más caro que no que lo haga en la web, porque tengo que pues, tener customer service, hay que pedirle los datos de la tarjeta, el conversion rate es mucho más bajo, etcétera, etcétera. No, vamos a quitar eso. No hay que tener un número de teléfono en la página web. Es un error mío también, ¿no? Sí que lo hay que tener, porque el target no es el mismo, porque la historia de la marca no es la misma, porque lo que tú estás vendiendo como marca, pues que es más lujo, etcétera, pues exige tener un número de teléfono ahí y que si alguien tiene un problema que pueda llamar, etcétera, etcétera, ¿no? Eso también es el maridaje que hay que entender y que yo tuve que aprender cuando llegué a Interflora y pensaba que lo sabía todo el mundo de las flores y no sabía nada. Claro, y además chocaba, entiendo, ¿no? De venir, que claro. Hemos hablado poco, pero venías de Colvin, que entiendo que era una startup born digital, ¿no? Con todos sus principios Claro. y su mercado orientado a, oye, vamos a digitalizar al extremo esto. Sí, que es algo que ya estaba instaurado en el mercado, que era comprar flores, pero oye, nuestro target es gente joven que quiere comprar flores. Lo doy por hecho. Sí. Y claro, entiendo que se choca de creces con llegar a una empresa que, vale, dijésemos, la transacción es la misma, el producto es el mismo, pero que tiene otro mercado totalmente diferente, otro target, y que al final está muy ligado a lo que tú decías, ¿no? Al usuario, al entender de verdad cuál es tu usuario, que en una primera instancia, sin analizarlo, puedes decir, es el mismo, pero no. Es que es tal cual, el producto es el mismo, o incluso Claro. no, podríamos decir que es diferente porque pues el volumen del producto o la calidad del mismo pues Sí, es pero que diferente. al final Sí. ¿no? Es, oye, comercializar Son flores. sustitutivos, ¿no? Sí. Pero el usuario no es para nada el mismo. El sexo, si pensamos en el user persona, el sexo es distinto, la edad es otra completamente distinta, el poder adquisitivo es otro, y la manera que nos han conocido también es otra, ¿no? Entonces, eso hay que aprenderlo. Y tú también como Head of Product, cosas que crees que, ahí me funcionó muy bien, lo voy a aplicar ahí, pues a veces no funcionan. Hablo más de features, Claro. ¿no? Entonces hay cosas que cree que incluso Interflora seguramente pensaría, pues fichamos a Manu porque tiene todo esto Claro. que sabe de Colvin y vamos a aplicarlo ahí. Eso te iba a o de Big decir, Green. al final, eso... Pero hay cosas que sí, en Colvin han funcionado y en Claro. Interflora no, o al revés, ¿no? Me parece súper interesante ese escenario, ¿eh? O sea, de decir, claro, yo me imagino, no sé de quién fue la decisión, ¿no? En Interflora, si fue el CEO, ¿no? Pero imagino pues de un rol de alto mando que dijo, oye, vamos a fichar a alguien que venga de saber mucha tecnología, mucho producto, cómo construir la parte digital de un player que, bueno, pues está jugando bien en tal mercado, pero claro, Llegas el día y- cero, eso contrasta un montón. Porque claro, llegas ahí entiendo que ahí en ese momento, no sé si estaba todo ese ecosistema que me has mencionado, o si solo estaba la web. llegué yo. Como que por eso había developers, pero no había producto. O sea, yo soy el primer. había desarrolladores bueno, entiendo que la web estaba en un CMS, imagino, ¿no? Bueno, había una web que justo se había pedido cambiarla. Se había externalizado hacerla una nueva a una empresa de París. Y yo llegué a Francia en agosto. El cambio se había hecho a finales de julio. Se había ido todo el mundo de vacaciones y pues. Y tú allí. Claro, porque además, Vale. cuando cambias Equipo. una web hay errores, ¿no? Claro. Y claro, pues aprendí rápido. Oye, ¿y cómo Eso sí que es un bootcamp. ¿Qué sentías en ese momento, Manu? O sea, ¿tú creías que, o sea, se te pasa por la cabeza en algún momento wow, la he cagado? La verdad es que no. ¿Te gustan los retos? Sí, pero tampoco. O sea, yo me refiero, por en matizar ese- la pregunta, o sea, me refiero de venir claro, o sea, todos, entre comillas, pues imaginamos el estar trabajando pues con gente que sabe ¿no? de lo mismo que tú sabes, que todos empujáis en una misma dirección, que además pues eso se ha creado, ¿no? con una visión que está muy alineada del camino que tú vienes. De repente llegas a un sitio, estás viviendo eso, entiendo que cosas, pues como siempre, ¿no? Negativas o positivas, ¿no? Pero dentro de un flow bastante alineado, y de repente te vas a un sitio donde el lenguaje es otro.
literal y figuradamente, ¿no? Sí. Entiendo, si te vas para allá. En algún momento, claro, no sé, o sea, ¿cuáles son las diferentes emociones que tienes de decir, oye, qué guay, que está todo por hacer y qué bueno, qué motivador? O si en determinado momento dices, vale. Marcha atrás. Sí. En ese momento no, porque en ese momento está todo por hacer y entonces tenía una garantía de que había inversión para crear un equipo. Bien. Entonces, ese reto es interesante y también siempre has oído que aplicarlo en una startup es muy sencillo porque tú, ¿no? Es una página en blanco y tú creas desde inicio, y aplicarlo en un corporate que lleva ya una trayectoria es mucho más difícil por el cambio cultural, pero tú también piensas, bueno, pues tampoco será para tanto, es lo mismo que hacíamos en el otro lado. Es verdad que eso, al cabo del tiempo, hay momentos que te genera, ¿no? Cuando has avanzado mucho, ¿no? Pero las líneas de tendencia pues marcan una tendencia, pero a veces no hay regresiones, digamos, ¿no? Y cuando has avanzado mucho y hay un día en que te viene un product manager y te dice, oye, que me ha dicho no sé quién que quiere no sé qué en la web y lo quiere así, y me ha hecho incluso un dibujo en el... Claro, en esos momentos piensas, ¡buah! Llevamos aquí 3 años trabajando para que esto no se haga así, y a veces siguen apareciendo estas cosas, ¿no? Pero ahora tengo un equipo de product managers que domina muchísimo, que, claro, el trabajo de, pues, ¿no? Ficharlos, algunos se te van, algunos tal, pero ahora estoy muy contento con el equipo que tengo, con el equipo de product design, el head of design también, todo. La verdad es que casi va solo. O sea que, y evidentemente seguimos teniendo miles de problemas culturales en la web, cosas que fallan, en los diferentes productos, pero eso es el día a día. ¿Qué principales cambios implementaste en ese primer año a nivel de, no sé, tanto entiendo visión, objetivos, métricas, marcos de trabajo, no sé? Bueno, al inicio lo que hice fue ver quién diseñaba la web y me la traje para mi equipo porque estaba en el equipo de marketing, y eso, pues, no, eso ya no debe pasar así, sino que ahora va a formar parte del equipo de producto porque es un equipo nuevo. Antes está bien que estuviese en marketing si no existía, ¿no? Pero las cosas se hacen así. Y luego pues intentar... claro, otra cosa que sucedía es que en cada país había un producto distinto. O sea, una web no era igual que la otra, que no era igual que la otra, ¿no? Y un software de floristas no era igual uno que no... ¿Sí? Y entonces la visión en ese momento es sencilla, en verdad, ¿no? Si quiero ahorrar costes de desarrollo y tiempo, hay que unificar, porque no tiene ningún sentido hacerlo de otra manera, ¿no? Y entonces la visión que aplicamos es esa. El North Star Metric que aplicamos es, en el principio era el Conversion Rate, pero la verdad es que no tenía sentido, porque el Conversion Rate se ve, por ejemplo, el Conversion Rate en Dinamarca es con el mismo producto digital o la misma web, es mucho... como 5 veces más alto que el que tenemos en... ¿Porque se compra más flores? Porque la cultura de flores es distinta y porque el sueldo mínimo en Dinamarca o medio son 5.000 euros y el ramo allí vale 30 y en Portugal vale 60 euros. Claro. ¿No? Todo va a favor. Claro. Y la cultura de flor en Portugal no es la misma porque en los países mediterráneos pues compramos menos flor, etcétera, etcétera. Pero, ¿no? Pues eso hay que... ¿Cuál fue la North Star Metric? Bueno, pasamos de Conversion Rate, que decía que no tenía sentido porque después, yo qué sé, entra un competidor que te pone un 50% de descuento en no sé qué país y tu conversion rate disminuye y tú no has hecho nada para influenciar eso y no puedes hacer nada para influir. Bueno, puedes hacer un descuento también, ¿no? Pero en el producto digital puede ser perfecto, pero si alguien te pone los precios a la mitad, tu North Star Metric se va a ver afectada sin que tú puedas hacer nada, con lo cual no funciona. Y la que aplicamos ahora es el net margin, ¿no? O sea, lo que voy a hacer me va a generar más dinero a final de mes, ¿no? Contándolo todo, no solo gross, sino net, e incluso el marketing, adquisición, cualquier historia. Sí, la nueva feature que estamos introduciendo sube el net margin, aunque me baje el conversion rate, ¿no? Imaginaros que ahora vendo más accesorios, pero claro, pues más gente rebota porque, yo qué sé. Bueno, pues eso está bien. En verdad lo que queremos es aumentar el net margin. Esa es la del e-commerce. Después, para el software de florista es un poco más complicado porque incluye el NPS del florista, el NPS del usuario final, el número de ramos que se hacen por florista, etcétera, etcétera, etcétera. No, es una combinación, pero para mantener la calidad o sea, digamos, la felicidad del florista, la felicidad del usuario y el volumen de ventas por florista.
¿Puedes compartirnos algún caso concreto de alguna innovación, algún cambio que haya impactado en mejorar esa experiencia de cliente o en mejorar esa North Star Metric? Tenemos uno muy reciente, que es la app, que decía antes, ¿no? Yo venía, en Colvin lanzamos una app y los desarrolladores lo hicieron muy bien, los desarrolladores que la lanzaron, pero la app no funcionó bien, no estaba bien pensada, o bueno, no era el momento, o se hizo deprisa y corriendo, etcétera, etcétera. El porcentaje de usuarios que usaban la app dentro de Colvin era muy bajo, ¿no? Y aquí en Interflora, otra vez mi sensación era, no hagamos app, porque esto yo ya lo he vivido, y el loyalty, la retención es baja, claro, ¿no? Porque yo compro... Y no tiene tanto sentido, ¿no? Lo que diría el sentido común es ahí no voy a descargar una app para comprar un ramo de flores que lo compro una vez al año. Claro, porque es eso, ¿no? El ratio de repetición es un poco más alto, pero está ahí, y después hay, por ejemplo, un porcentaje alto de nuestros pedidos son de funeral, la gente que... Solo se muere una vez. Sí, pero se te mueren varias veces. Cierto, ¿ves? Pero igualmente cuando estás en ese momento no estás descargándote una app, ¿no? Y normalmente son funerales por compromiso. No es, si es tu familiar, pues no vas a enviar flores, ¿no? Es, mira, se me ha muerto un conocido en no sé dónde, Nueva York, pues voy a enviar flores ahí. Claro. Y en cambio, pues bueno, al final hicimos business case, vimos el volumen de crecimiento, contando las device features que le llamamos, ¿no? O sea, las nuevas features que podemos añadir en la app que no podemos hacer en la web, ¿no? Yo qué sé, localización, podemos la cámara, hay varias cosas que se pueden hacer, el order tracking, que es mucho, o sea, el traqueo de dónde está mi pedido, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer o que pueden ser mejor para el usuario en la app. Y la hemos lanzado en julio en Francia y los números son espectaculares. No voy a compartir datos, pero es realmente mucho mejor de lo que habíamos previsto. El volumen, esta semana incluso estaba mirando datos antes y el volumen está muy bien, con lo cual siguientes países, la próxima que lanzaremos es en España y después en Suecia, Dinamarca, Italia, etcétera, pero la app ha funcionado muy bien. Y es algo que, como decíamos antes, ¿no? Si solo hubiese hecho caso a mi pasado, ¿no? No lo hubiese lanzado nunca. Tiene sentido, ¿Cuáles son el gancho o el motivo por el cual crees que está funcionando también esa app? ¿Qué tiene? ¿Qué decías, ¿no? Desde esos business case que planteasteis a la realidad? Bueno, el user persona incluso cambia, ¿no? Porque el usuario que repite se baja la app, ¿no? Y ahí hay B2C, pero también hay B2B. Yo, si tengo que hacer pedidos cada X tiempo, pues con la app puedo repetir pedido. ¿En qué caso de uso es el que repite? Claro, tiene que ser una compra casi, no sé, mensual o cada 2 meses, o porque si no, realmente ahora incluso con, no sé si Android, pero iPhone te borra la aplicación. O sea, sí. ¿No? Pero en B2B, por ejemplo, tenemos hoteles, tenemos tiendas, hay muchos... Claro, ahí se justifica más. Claro, que tú siempre quieres tener en tu tienda un ramo, que te lo envíen, ¿no? Claro. Pues eso lo haces con la app directamente. Y después... el otro... entonces, ahí sí que vemos que, por ejemplo, el user persona en funeral baja mucho más. O sea, tenemos muchas menos ventas de funeral, lo que decíamos antes, que en la app. Y tenemos lo que llamamos Interflora Plus, que es como si fuese el Amazon Prime, digamos, que tú pagas una vez el envío, o sea, tienes el envío gratis durante todo un año. Y esos usuarios... utilizan muchísimo más la app, que posiblemente coinciden con los que decíamos, pero son gente que repite muchísimo y esos vemos el share, el porcentaje de usuarios con Interflora Plus dentro de la app es mucho más alto que lo que tenemos en la web. O sea que para esos usuarios yo pido mucho en Interflora, tener la app es una maravilla, claro. Claro, es que es interesante, ¿no? Este tipo de toma de decisiones a nivel de negocio, porque realmente, pues imagino que habréis hecho una inversión importante, no solo para construirla, sino ahora para evolucionarla, ¿no? Sí, porque aún faltan muchas cosas. Y claro, solo lanzarla en otros países ya supone... Claro, y como decías, ¿no? Al final tenéis una North Star Metric que está vinculada realmente al volumen al margen de negocio, que
en este caso, vamos, quedaría en evidencia, ¿no? Si no estuviera siendo rentable el hecho de decir, oye, qué mala decisión hemos tomado y, ¿no? Y qué inversión tan importante que hemos hecho. O sea, parece... Yo quisiera, total, quisiera saber si ahí hay algo de intuición también, ¿no? Porque al final si en otra etapa no funcionó y ahora sí, hay un momento en el que tienes que decir, oye, vamos a ir y en un enfoque normalmente muy data-driven, ¿no? Cómo se equilibran las decisiones, la toma de decisión entre datos, intuición, esa parte de sensibilidad también. Es muy buena pregunta. Tenemos el usuario que decíamos antes, hay que pensar en el usuario, y la otra es hay que usar los datos, ¿no? Con los datos que yo tenía, no hubiésemos lanzado la app. Pero yo a mis alumnos también siempre les pongo el mismo ejemplo, que es el del MacBook, ¿no? El MacBook hace años dijo, no, yo no voy a poner DVDs. O sea, la ranura para DVDs yo no la pongo. Y yo recuerdo que me iba a comprar un MacBook y pensaba, ¿pero por qué no tiene ranura de DVDs si todo va con DVD? 100%. DVD o CD-ROM o como lo quieras llamar. Porque soy una persona mayor ya, que ya... Todos, creo, aquí en este mes hemos vivido la época de los CD-ROMs. Ya podemos estar... No me mires así con cara como... Yo casi que no. No, yo 100% sí. Pero no es como día de hoy casi disquets. A día de hoy también lo echo de menos. Y en ese momento, para explicar a los alumnos, que estaba haciendo una slide y busqué los datos de ventas de CD-ROMs cuando Apple decidió no ponerlo. Y realmente la curva... Era ascendente. Claro. Y ellos decidieron que eso ya no iba ahí. Que lo han vuelto a repetir ahora con el USB-C, ¿no? Que también en un momento en que todo el mundo tenía USB, el de toda la vida... no, ahora vamos a hacer una cosa que todo el mundo se va a tener que comprar un adaptador. Eso funcionó porque es Apple. Eso es verdad. Eso es lo que iba a decir ahora. Como eres el líder, tú eres capaz de hacerlo, ¿no? Pero realmente, incluso si nosotros estuviésemos dentro de Apple, diríamos, bueno, no, yo no sé si me atrevo a quitar el CD-ROM. O no sé si me atrevo a quitar los USB, porque ¿qué le voy a poner? ¿Al usuario algo que nadie está utilizando? Pues aquí es lo mismo, ¿no? Si tenemos datos y queremos lanzar Amazon Pay, ¿no? Vale, ¿cómo está funcionando Amazon Pay en otros países? Y en cada país y con otros e-commerce. Vale, yo veo el porcentaje y decido si lo pongo o no lo pongo. Pero después hay cosas en las que no tengo datos, ¿no? Y ahí siempre hacemos A/B test, con lo cual tenemos los datos a posteriori, sabemos si ha funcionado o no, pero la decisión la tienes que tomar anteriormente. Si es un A/B test de, no sé, el botón lo hacemos más grande o más pequeño, o lo hacemos sticky o no sticky, bueno, pues eso no hay problema, ¿no? La inversión es poca. En una app el riesgo es mayor. Por eso pasamos muchísimo tiempo haciendo los business cases, que había un momento que pensaba, ¿tiene sentido invertir tanto tiempo en calcular cuánto dinero vamos a hacer? ¿O realmente nos gastamos el dinero y ya, bueno, invertimos el dinero y ya vemos si funciona o no funciona? Pero bueno, siempre está bien planear, aunque después los planes no sirvan para nada, ¿no? Y en este caso, ¿quién fue, si se puede saber, o qué fue lo que movió la aguja y dijo, sí, la hacemos? Bueno, hay un proceso de priorización de proyectos. Ahora, por ejemplo, estamos priorizando o viendo qué proyectos se pueden hacer para 2026, ¿no? Pues el año pasado, en 2025, estábamos en la misma posición. Había diversos proyectos que pueden funcionar, ¿no? Y en este caso se decidió que por el business case que habíamos creado, si la app funcionaba, el net margin que traía, la North Star Metric, era mucho mayor que otros. Después sucede, evidentemente, que lanzamos proyectos que hemos hecho un business case que nos vamos a hacer ricos todos y después no los hacemos. El famoso Excel siempre funciona. Siempre aguanta todo, ¿no? Pues, pero en este caso, pues la verdad es que es un caso de éxito. Qué bueno. Estamos muy coordinados, ¿eh? Es increíble. Hablamos de aciertos, pero de los errores se aprende muchísimo. Prácticamente más que de los aciertos. Sí. ¿Podrías confesar un error que te haya enseñado cosas? Mira, antes hablábamos del saber decir no en Food2You, ¿no? Una cosa que hicimos mal fue no saber decir no en algunos casos. Y, por ejemplo, yo he dicho, mira, qué bien que dijimos no a BlackBerry, ¿no? Pero en otros momentos dijimos sí. Por ejemplo, nos llegaron propuestas de internacionalizar a través de franquicias en México y en Costa Rica. Y dijimos que sí, porque nos daba la sensación. Que seduce. Sí. Porque, oye, pues Food2You México, ¿no? Y Food2You Costa Rica. Nos causó
perder foco, yo creo. Bueno, yo creo no, seguro. Nos causó perder foco y nos causó pues no estar tan atentos a lo que debíamos de estar en el territorio que podíamos dominar, que era este, ¿no? Quizá morir de éxito. Bueno, yo no sé, no le llamaría morir de éxito, ¿no? Sino, bueno, pues eso, no saber entender que el foco no estaba ahí. Por ejemplo, una cosa, en el otro lado, también en FutuYou, muchas veces, cuando yo iba a hablar con propietarios de restaurantes, ¿no? De aquí de Barcelona, pues, oye, yo me paso con la moto en un momento, vamos a ver. Y muchos me decían, es que, Manu, tú tienes que tener una red de motoristas en ese momento que repartan, ¿no? Pero realmente haciendo los números, eso no sale. Claro, no existía el concepto falso autónomo, sino que los tenían que ser de mi equipo. En entrega realmente tú tienes un momento pico que es comida-cena, pero después, si has contratado a alguien, pues hay unas horas ahí que... ¿no? Y eso no sé, si pensáis en el tiempo que había entre o sea, tiempo para ir a recoger un pedido, entregarlo, y ir a recoger otro pedido, entregarlo, esas 2 o 3 horas de pico, no daba, porque no cobrábamos por envío. Hoy en día todo el mundo cobra por envío, pero en ese momento cuando estás haciendo lo que hacías, te quedabas un porcentaje del total del pedido, pero el envío era gratuito. No daba. Entonces, ver que eso no tenía sentido, oye, nosotros nos dedicamos a la tecnología y eso lo dominamos, llevar flotas me parece súper complicado, ¿no? Y no existía, que yo no podía geolocalizarlas. En ese momento claro. No existía eso en los móviles. Y eso supimos decir no, pero en otras cosas, como FutuYou México, por ejemplo, pues no supimos decir no. Y nos parecía que eso hacía más grande la marca o la empresa y lo que hacía era gastar muchos recursos en lo que no nos iba a aportar beneficios en un futuro. Uh-huh. Nos consta que nos escuchan muchos product managers. Si pudieras dar un consejo que te resulte clave para el product manager del futuro, ¿cuál sería? Más allá de saber decir no. Sí, ese uno, ¿no? Claramente. Pero para el del futuro y para el de hoy en día, siempre nos planteamos nosotros cuál es el problema que estamos intentando resolver para el usuario, ¿no? Porque si viene alguien y me dice, es que quiero hacer no sé qué, vale, pero ¿cuál es el problema que estamos intentando resolver para el usuario? Y si no tiene una respuesta clara, pues oye, pues a lo mejor esto hay que volverlo a pensar, ¿no? Porque la gracia es siempre intentar ofrecer mejoras al usuario, o sea, resolverle sus problemas, mientras ayudamos a nuestro negocio, que es Interflora, y eso está clarísimo, ¿no? No puedo ofrecerlo todo gratis porque eso es mejor para el usuario, porque eso perjudica a mi North Star Metric. Así que eso, siempre pensar en el usuario, cuál es el job to be done al final, ¿no? de ese usuario cuando llegue aquí, por qué eso es un problema que él tiene y cómo lo vamos a solucionar nosotros. Yo creo que el usuario es clave. Compartimos esa idea de que el usuario es clave, ¿verdad? Sí, creo que sí, nos dedicamos a eso. Todo nuestro gran consejo, yo me lo aplico también. Se dice mucho aquello de que cuando tú enseñas, cuando tú das clases, enseñas cosas, lógicamente, por eso te pagan, pero también se aprende mucho. Yo lo he vivido en mis propias carnes, pero quisiera saber tú qué has aprendido de enseñar tus conocimientos a otros. Es un doble juego, ¿no? Aprendes cuando tú estás explicando, porque incluso hay cosas que veo de clase a clase que digo, uy, este slide, esto lo deberíamos aplicar nosotros si no lo estamos haciendo bien correctamente, ¿no? Y por otro lado, aprendes de los alumnos que no tienen filtro y que no tienen esa visión corporativa tan mecanizada que tenemos los demás, sino que, bueno, dependiendo del tipo de alumno, del tipo de universidad también, pero vienen con una mente mucho más fresca y se aprende muchísimo de lo que ellos, el año pasado, o este 2025, estaba explicando qué hacíamos en Interflora a nivel de SEO para que nuestra web quedase mejor posicionada en Google, ¿no? SEO interno, SEO externo, etcétera, etcétera. Y hubo un alumno que levantó la mano
no sé cuántos alumnos había, pero muchísimos, y me dice, ¿y para qué hacéis todo esto si todo el mundo busca en ChatGPT? Y eso, realmente, claro, gente de 20 y pico de años, ¿no? Y pensando, vale, hay que meterse las pilas ahí porque esta persona está viendo Google como completamente obsoleto. Hay que meterse las pilas ahí. Seguramente Google también se las pondrá, y Gemini, sí, pero fue como, ¿no? Un clic de decir, hey, yo llevaba una hora explicando para el SEO, ¿no? Sí. Y de hecho ahora estamos trabajando en ello. Pero yo llevaba una hora explicando SEO y aquí el chico me decía, hay una cosa que se llama Geo. No lo decía porque no lo sabía, pero bueno. Pero es donde tienes que enfocar ahora. Sí. Qué bueno. Oye, ya ha salido el tema, tío. Yo estaba intentando frenar un poco, ¿eh? Yo también. A mí el pie ya me estaba así. Es que a veces lo más evidente es lo más complejo, de sacar. Lo digo por tu alumno, ¿eh? A mí me sorprende cómo mis sobrinas buscan las cosas en TikTok directamente pero porque eso es lo que pasan de YouTube. Es lo que decíamos antes. O sea, al final ya son otras generaciones que nacen, pues igual que en este caso Interflora versus Colvin, ¿no? O sea, nacen con unos principios, unas bases, un conocimiento, una visión diferente, y ellos al final lo que entienden es que buscar en Google es lo que hacían mis padres, ¿no? Sí. O sea, va a llegar un punto que es eso. O sea, mis hijos dirán, no, sí, mis padres buscaban en Google. Sí. ¿No? Y mis abuelos en las páginas amarillas. Exacto, ¿no? Y realmente ellos es algo más pues generativo, ¿no? Que al final, oye, la respuesta está contextualizada y te busca la mejor opción. Y bueno, ahora empezamos a hablar de eso en la charla que hicimos. Es que eso da para... En la Barcelona Design Week, ¿eh? Y realmente, venga, vamos a ponerla aquí encima de la mesa, a ver qué sensaciones tienes, totalmente improvisada. ¿Hemos abierto la sección futuro? Venga, va, la damos por inaugurada. Que es casi presente. El futuro de ayer. Estamos ahí en una línea temporal extraña ya, ¿eh? ¿No? Ahora se da ese curioso caso donde pues OpenAI hace poco presentaba, ¿no? Su checkout directo conectado con Square, ¿no? Te lo diré. Con el método de pago. Stripe. Con Stripe, ¿no? Conectado directamente para que puedas, ¿no? finalizar la compra directamente de ChatGPT, ¿no? Entonces, tú dices, bueno, pues como decía este alumno, oye, voy a buscar flores, quiero comprar flores y voy a poner, recomiéndome el mejor sitio para comprar flores, tal. O no, ya no recomiéndome mejor sitio, es que incluso la búsqueda puede cambiar. Quiero comprar un ramo de rosas. O el mejor regalo para mi abuela. Exactamente, ¿no? Y él te va a traer el resultado directamente. O sea, ¿dónde queda ahí la competencia? ¿No? O sea, la competencia de las marcas, que al final creo que la competencia es sana, porque al final la competencia es lo que hace también mejorar, querer hacerlo mejor que el otro, ¿no? Pero claro, llega un punto que si la decisión no está en manos de quien compra, ¿no? Del usuario, sino que está en manos de un ente que genera una respuesta de forma autónoma. Sí, pero eso también pasa con Google, ¿no? Al final, yo, que ahora vivo en un pueblo, como comentábamos antes, cuando se me estropeó el coche, yo estaba acostumbrado a Barcelona, pues sabía dónde ir, pero busqué en Google y yo pensé, el primer resultado que me apareció es al taller al que fui, de mi pueblo. Y pensé, posiblemente esta persona no sabe que está el primero en Google y no sabe que yo estoy yendo gracias a Google. Pero la decisión no la he tomado yo, tampoco la tomó Google en ese momento. O sea que eso no sé si cambia tanto. Lo que sí que... O posiblemente cómo evolucionará, porque realmente estamos en la prehistoria de todo este tema, ¿no? Estamos un poco como un iPhone, ¿no? Sí, pero aún no tienen geolocalización y va 2G y no sé qué. Pues seguramente estamos, aunque no lo veamos, estamos en ese punto, ¿no? Todo esto evolucionará muchísimo, pero la sensación es que la competencia acabará luchando y pagando también seguramente para poder aparecer en estos hubs de búsqueda, que ya veremos cuáles son. Si también, como estamos en la prehistoria, no sabemos si acabará siendo ChatGPT o será los de siempre o serán unos nuevos que aún no conocemos, ¿no? Pero yo creo que pues, acabará pasando eso, que quien acumule tráfico acumulará o sentará las bases para poder después, para que los demás nos matemos por aparecer ahí.
y pondrá precios al coste que tenga eso, porque seguro que pondrán publicidad. Que ahí es donde creo que hay otro de los dilemas, ¿no? Que ya se empiezan a hablar, que es los chat GPT, para que nos entendamos, ¿no? Los puntos de entrada de pago gratuitos, ¿no? Dices, realmente, a la que sea gratuito, tú eres el producto, ¿no? Sí, sí. O sea, realmente, pues, claro, pues las marcas van a tener que pagar para que se recomienden, y tal vez la que te recomiendan no es la mejor. Que eso también pasa en Google hoy en día. Sí, pero en Google tú tienes una capacidad para decidir en cuanto a me abro un par de... esta marca, ¿no? Porque al final ahí es donde la marca también... yo probablemente por el target que soy, pues en el caso de Interflora o Colvin, por decirte algo, a lo mejor pues oye, pues me acabo decidiendo por Colvin. Porque, oye, pues veo que la narrativa, la tal, va más conmigo, e incluso creo que la experiencia va a estar más alineada con mis necesidades, ¿no? Pero en cambio, pues a lo mejor otra persona no y acaba decidiendo. En un flujo donde yo lo que digo es, quiero unas flores, te enseño una foto, sí, es la que me gusta, comprar, y no sé nada más, ahí es donde me refiero, que es que se pierde, en el caso hipotético, que eso acabará siendo así, que espero que no, o sea, porque al final creo que los intereses de las compañías van a frenar o van a modelar eso de determinada manera. Pero para mí, claro, ahí perdería la esencia de la competitividad, de la parte positiva de la competitividad, ¿no? Es decir, porque claro, al final, si yo no puedo incidir, para todos, no puedo incidir ni en la experiencia, ¿no? Porque al final parte de por lo que elijo una marca también es por cómo me hace sentir cuando estoy comprando o pero el esa valor que me aportas. segmentación ya te la hará la IA, ¿no? Sabrá cómo eres tú, se supone, y entonces, vale, como eres tú, me voy a Colvin, no me voy a Interflora, ¿no? Pero evidentemente eso... Claro, tendrá un contexto de años, probablemente. Claro, de personalización. Y luego hay el prompt, veremos cómo se evoluciona, si siempre será introduciendo texto o hablado, etcétera, o cómo, ¿no? Pero habrá un momento en que tú puedes decir, vale, quiero un regalo para mi abuela, dame 10 resultados, ¿no? O dame 10 opciones. Con lo cual ahí también puedes jugar un poco de, no, quiero ver las 10 opciones y después yo soy el que escojo, ¿no? Supongo, pero bueno, eso hay que ver la evolución. Hay que ver la evolución. Un poco lo que comentábamos al principio, delegarás estas decisiones cuando sean más importantes para ti, probablemente profundices mucho más y quieres ser tú quien toma la decisión, quien compare y demás. Cuando sean cosas que realmente te importa poco, a lo mejor si las flores son por compromiso, pues dices, pídeme unas flores y envíalas aquí, y a lo mejor ni las miras. Pero si es un ramo para tu madre, para el día de 65 cumpleaños, vas a explorar mucho más, vas a profundizar mucho más y vas a querer escogerlo tú. Y creo que el rating ahí será importante, el Google Reviews y tal, ¿no? Porque tú dirás, yo como usuario, si no me interesa mucho el tema, pídeme unas flores, ponme las que tengan mejor review. No te pases de 50 euros. Ahí está, ¿no? Pones tus... Esas serían las condiciones, ¿no? Y ese de ponme las que tengan la mejor review, posiblemente es algo que, ¿no? Voy a ir a un restaurante de esta zona, enséñame los que tengan más de 4.7, yo qué sé, puntuación. Y ahora viene la pregunta, ¿cuál será el rol del Product Manager, del Head of Product, en ese punto donde se difumina lo que es el producto digital como lo conocemos a día de hoy? Bueno, hay un producto digital, realmente dentro de la IA, ¿no? Hay una IA reactiva, que es todo lo que yo, digamos que podría hacer un becario, me lo puede hacer la IA, ¿no? Hay una IA proactiva, que es predice el futuro predice qué va a suceder con los datos que yo tengo, ¿no? Ahí falta intuición, y ahí creo que es donde yo creo que en la intuición de lo que decíamos antes, ¿no? La IA nunca hubiese quitado el DVD. Y el criticismo de ser un product manager y cualquier persona en la vida va a ser clave que sea crítico con los resultados que le dan, ¿no? Vale, tú me das un resultado, a mí esto me gusta o no me gusta, porque no lo tengo claro. Y ahí posiblemente veremos también, antes hablabas de tus sobrinas, pero adolescentes, etcétera, esa capacidad de ser críticos es muy importante, porque a esa edad es más complicado, pero no, esto que me estás ofreciendo no es... Voy a hacer un trabajo de historia para la ESO.
Vale, soy crítico con lo que me está mostrando, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Sí, y es un ejemplo real, ¿eh? Mi mujer es profesora de educación secundaria y ya se está encontrando con esos escenarios. Claro. Y también por parte de los profesores, pensar cómo hacerles trabajar para que usen la IA, porque incluso diría que no es opcional, o nosotros, por ejemplo, en Interflora la potenciamos, hay que usarla, pero que la usen de una manera en que también aprendan, ¿no? Que no sea copiar-pegar. Y la otra... dos ejes de la IA es si es interna, ¿no? Si la utilizo para mejorar los procesos internos. En este caso, el Product Manager lo puede usar para todo el trabajo que sea repetitivo, etcétera. Se puede automatizar mucho. Y comunicación, por ejemplo, el Product Manager tiene que comunicar muchísimo y ahí la IA seguramente puede ayudar. Y después hay la IA externa, que sería cómo eso afecta al usuario. Pues personalización, automatización. Hemos hecho pruebas dentro de ChatGPT, le digo, oye, quiero un ramo de Interflora o de esta web, este es mi número de tarjeta, y te hace todo el proceso de compra. Esa automatización, personalización de lo que a mí me gusta y lo que no dentro de Interflora en nuestro caso, pero claro, también tendremos que ver lo que tú decías con la competencia, cómo muestro mi ramo y no otro, etcétera. Esa parte es la que seguramente nos ofrece más dudas. En la parte interna, para mí es, tal cual se lo explico a mis alumnos también, cuando yo iba a la universidad, el profesor venía con un aparato, ponía unas slides que eran transparentes, hacía una luz ahí. Claca. Claro. No hace tanto, No hace tanto. Y hoy en día tenemos un ordenador, que es un robot, ¿no? Cuando vemos robots en las películas tienen forma humanoide, ¿no? Pero realmente esto es un robot que nos ayuda, ¿no? Igual que tenemos robots en casa que nos ayudan a limpiar, etcétera. Pero nos ayudan a hacer la tarea, de momento no son totalmente autónomos. El robot me facilita dar clase, el ordenador me facilita dar clase, ¿no? Seguramente la IA me facilita ser mejor product manager yo diría para dos cosas. Para ir más rápido, cosas que me hacían perder tiempo. Oye, mira, hay esta reunión, pues transcript, este es el resumen, ¿no? Vale, perfecto. Y para ir un poco más lejos también, ¿no? Porque yo, vale, esta es mi visión, pues revísamela, está bien, ¿qué añadirías, qué quitarías? Y eso me da seguramente un punto de vista que normalmente lo compartiría con un compañero de trabajo y pues tengo otro nuevo compañero de trabajo, ese robot que me ayuda, ¿no? Que no me sustituye, pero que me ayuda a hacer mi trabajo más rápido y más lejos, si ese concepto farther, ¿no? Más claro. Sí. En este sentido, tú que tienes certificaciones en IA aplicada al producto, ¿cuál consideras que es lo que más te ilusiona de la IA aplicada al producto y lo que más miedo te da? Lo que más miedo me da es esa desaparición del frontend, digamos, ¿no? Porque es lo que hacemos. Entonces, ¿cuál es el futuro, ¿no? ¿Habrá webs o lo que desarrollaremos habrán salido ChatGPT apps en Estados Unidos, que aparecerá aquí en Europa pronto, etcétera? ¿Estaremos desarrollando eso? No miedo a sustitución de mi persona, sino miedo a sustitución de lo que me gusta hacer, ¿no? Y yo me gustan las webs. Me gustaría seguir teniendo poder de decisión sobre una web. Lo que más me motiva, si lo miro desde el punto de vista de Interflora, es la posibilidad de segmentación. Un usuario cuando llega a Interflora, normalmente el usuario típico es una persona que tiene prisa, ¿no? Me he olvidado, es un compromiso. Por eso el conversion rate es muy alto también, porque no es un regalo para mí que sé que me he estado mirando, que me gusta mucho no sé qué, me quiero comprar esa cámara y entonces no, esto es, tengo prisa, tengo que quedar bien, es hoy, flores, ¿no? Y entonces esa capacidad el usuario lo que quiere resolver es, para la ocasión que yo estoy enviando flores, ¿tiene sentido que sean rojas o tiene sentido que sean blancas? No tengo ni idea de flores. ¿Puede ser entregado donde yo quiero? O sea, ¿entregáis en el Pirineo? Y puede ser entregado cuando yo quiero. ¿Puedo pedir para de aquí 3 meses y que se entregue el día 25 de diciembre? Y esas 3 preguntas que
el usuario, cuando aterriza en la página web es lo primero que se plantea. Creo que con la IA será mucho más sencillo, ¿no? Incluso saberlo de inicio o en el primer paso que haremos, evidentemente, pues es ChatGPT-izar eso, ¿no? Que es, oye, ¿qué problema tienes? ¿Dónde quieres enviarlo? ¿Cuál es la ocasión? Aquí tienes, este es una sugerencia buena para ti. Pero con usuarios que conocemos, pues eso ya es segmentación, es saber normalmente automatización en algunos procesos de la compra, etcétera, etcétera. Así que... ¿Qué opinas de el uso poco medido de la IA, ¿vale? O la aplicación de la IA poco medida simplemente porque lo puede hacer? Me explico. Un customer service, por ejemplo, ¿no? Que digas, oye, pues si es que al final ya tenemos la IA, la podemos inyectar aquí y es que me puede hacer todo el círculo del customer service. Atenderlo con una voz natural de Level Labs, procesar la información, darle una respuesta e incluso hacerle la devolución del pedido porque no está satisfecha. Por poder, a día de hoy, sí. Se podría. Es como cuando intentamos hablar, es el punto superior a intentar hablar con un chatbot o que llame a una compañía de teléfonos y me responda una máquina, ¿no? Es un punto superior, pero sigue siendo una máquina. Entonces, aporta valor si yo quiero saber, oye, quiero cancelar mi no sé qué, de dónde. Vale, pues con un chatbot puedo hacerlo y con la IA podré hacerlo, pero cuando tenga un problema más importante o algo que no tiene una solución clara, ¿dónde está mi pedido? Eso lo podemos solucionar con la IA. Que también lo podemos solucionar sin la IA, ¿no? Pero la IA le da una manera más fresca para entenderlo al usuario. Pero yo sigo creyendo que, por ejemplo, en Customer Service, y a lo mejor es por la empresa en la que estoy ahora, ¿no? Pero que creo que el valor añadido que te da una persona en según qué casos, ¿no? Oye, mi pedido ha llegado, ¿no? Porque la persona no me ha llamado y me habéis dicho que está entregado, pero ¿cómo es que no me ha dicho gracias, ¿no? Oye, compré esto, pero ha llegado mal. ¿Qué hacemos? Pues en este caso, por ejemplo, ha llegado mal, ¿no? O la flor no es del color exactamente que yo quería. Yo creo que es importante tener una persona detrás. Porque una máquina que me diga, no te preocupes, no sé qué, vale, muy bien, pero no, yo quiero ver que nada que me diga, no te preocupes, vamos a enviar otro que será exactamente igual, pero con la flor del color que tú quieres y se te va a cobrar solo una vez. Tranquilo, no estamos aquí para quitarte el dinero, estamos aquí para ofrecer un servicio que valga la pena. Así que, para mí, donde aporte valor añadido la IA, bienvenida sea. Donde aporte valor añadido el by humans, ¿no? Pues... enlazado. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo creo que enlazándolo con lo que comentábamos antes del rol del product manager o del responsable de producto, creo que también enlazándolo con el saber decir no, también tiene que tener esa capacidad, ese criterio, ¿no? De saber decir aquí, no. Efectivamente. Aquí, va el humano. Y creo que, de hecho, va a ser un valor diferenciador a nivel de negocio, un elemento diferenciador, tanto una cosa como la otra, ¿no? Sí. Tener la capacidad de ser más eficiente en algunos procesos integrando la IA y después tener la capacidad de, no, es que yo aquí te estoy atendiendo con humanos, ¿no? Que eso no, me a aporta. veces, claro, como eso marca me aporta valor. Exacto. Sí. A veces, ¿no? Incluso bromeamos sobre el tema, pero tal vez llega un punto que no llega a ser una broma el que haya un sello de, hey, esto es by humans. ¿Sabes? Bueno, en verdad, hay, pues no sé, no estoy muy metido, pero hay, no sé qué coche de lujo es que te dice, no, es que este volante o estos sillones los ha cosido un humano. Sí. O el bolso no sé cuál, que te digan, no, es que esto es artisan, ¿no? Claro. Este es hecho un artesano. O las flores, decíamos antes, no, nosotros nos vienen de un almacén, las hace Exacto. el florista. Y creo que ahí en tecnología o en atención al cliente o en todos estos puntos de contacto que son sensibles de ser automatizables, puede llegar a ser un elemento diferenciador, ¿no? Y por otro lado, si nosotros tres nos ponemos a montar una startup mañana, yo lo automatizo todo, porque estoy en modo startup y esa es la manera en la que tengo de crecer rápido y de ganar, digamos, que la inversión sea menor, ¿no? Lo automatizo todo y cuando llegue a cierto volumen, entonces ya veremos si tal. Pero todo depende de la empresa en la que estás y en el momento en el que estás. Al hilo de lo que comentabas antes de la compañía telefónica. Puede ser del gas.
o del gas, son del mismo corte. Calaña. Os lanzo la pregunta. Si os atendieron ahí, y probablemente, no sé si es así, igual estoy metiendo la gamba, pero quieres darte de baja, lo más seguro es que te pasen a un humano. Y eso, en el fondo, de lo que te habla es que precisamente esa sensibilidad es la que puede llegar a recuperar a un cliente insatisfecho. Claro, porque el humano lo que intenta es recuperarte. Claro. Entonces puede estar todo automatizado, pero cuando te vas a borrar... Bueno, pero al final tiene... O sea, lo podemos ver del lado negativo o positivo, ¿no? Al final tiene sentido el hecho de que la IA que haría... Claro, la IA, pues si el usuario le está pidiendo que se quiere dar de baja, normalmente lo que quiere es complacerte. Es, claro. A no ser que tú le hayas dado, ¿no? Como diseñador hayas definido un contexto, unas reglas de no, si se da de baja, haz este flujo. Al final es, vale, pues te lo voy a dar de baja de la forma más eficiente posible. Claro. ¿No? Entonces, eso, tanto para el bien como para el mal, creo que es lo que, como diseñadores, tenemos que aprender, ¿no? Va a ser la nueva herramienta, ¿no? El criterio de dar contexto, de evaluar qué es lo que responde, ¿no? Ese flujo. Vamos acabando, si os parece. Hostia, se me ha pasado rápido, ¿eh? Muy rápido. ¿Cómo te mantienes actualizado de todas las novedades, tendencias, herramientas? Me pregunta ChatGPT. ¿Qué dinámicas sueles? Sí. Compro muchísimos libros de producto, de UX, de empresa. Compro muchísimos libros. Vamos con la última, si te parece. Dime. ¿Qué dato, qué métrica, qué información diaria te perturba el descanso por la noche, que te pone nervioso y dices, esto no puede ser? Ninguna métrica, diría. No tiene por qué ser una métrica, ¿eh? También puede ser una situación, un contexto. Sí, eso, ahí voy. Posible, cuando eres responsable del equipo de producto, lo más complicado no son las métricas, que eso el Excel lo aguanta todo, ¿no? Incluso si es malo, bueno, pues está ahí. Pero la gestión de personas, diferentes culturas en diferentes países, cada uno viene con sus problemas de casa. Eso lo vives desde que entras a trabajar en una empresa, ¿no? Con tus compañeros, pero entonces cuando eres el manager también tratando a todo el mundo de la manera que es más adecuada para él, siendo ecuánime. Y eso seguramente es lo que algunas noches, depende de que alguien vea que no está bien, es lo que me quita más el sueño, más que los números o productos. O sea, es lo más humano. Sí, sí, efectivamente. Es un buen cierre. Pues por mi parte está todo. Por mí también. Mil gracias, Manu. Ha sido un placer. Ha sido un Igualmente. placer. Y con ganas de seguir la conversación. Yo creo que tenemos excusa ya para encontrar el próximo foro. Perfecto. Ya, ahí está. Creo que te has apuntado ya, has puesto una tentativa de cena, ¿no? Grupal. Sí, así es. Cuando digáis. Muchísimas gracias por seguro. aceptar nuestra invitación. Ha sido Al contrario. muy, muy interesante, de verdad. Y seguro que nos vemos en otra. Perfecto. Muchísimas Muy gracias. bien, gracias. Y hasta aquí llega este episodio de By Humans. Si te ha gustado, no olvides darle like, comentar y compartir este contenido. Además, si tienes poco tiempo y quieres recibir un resumen de cada podcast, suscríbete a nuestra newsletter. Hasta pronto.